Es triste cuando una persona hace un acto que nosotros no comprendemos con la profundidad que se necesita y se hace un juicio con respecto a aquel acto, con respecto a aquella persona, y es un juicio basado en algo que nosotros no sabemos. Así es que a Abraham iba a pasar por una gran multitud de pruebas. Un hombre que llevaba con él, en su corazón, en su alma, en su espíritu, en su ser, en su confianza, en su fe con Dios, la promesa más grande de la humanidad. En él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora sabemos que a través de Cristo, pero él confiaba en Dios. Lo más grande que tenía en su vida, lo tenía que guardar y cuidar a costo de todo. Esa había sido su decisión. Ese había sido el amor que tenía por aquella promesa y por aquel deber que Dios le había impartido. Pero en su vida igual iba a enfrentar muchas situaciones difíciles que lo llevarían a tomar decisiones. Y sí, algunas veces se equivocó como ser humano. Y Dios iba a pedirle que fuera correcto en su proceder. Pero también hay ocasiones que Él hace algo que nosotros como lectores de lo que leemos en la Biblia, hemos usado eso que hizo como algo muy errado o muy equivocado, cuando realmente podría tener otro sentido la escritura y realmente nos da una enseñanza. Hay una ley, una regla de interpretación bíblica. Primero, pues la Biblia se interpreta a sí misma por lo que dice la misma Biblia. Y también hay otra regla segunda, otra ley agregada que dice que cuando nosotros leemos una porción de la Biblia y no la entendemos como es correcto, busquemos una porción paralela, algo que hable de lo mismo, de la misma persona, y podemos tener la información que la Biblia quiere darnos. No, sin embargo, vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 12 de Génesis y vamos a mirar cómo Abraham enfrentó una situación que le tocó vivir a él, con su familia, con su esposa Sarai, con su sobrino Lot y las personas que estaban a su alrededor, que él mismo había ganado sus almas, recuerden, a través de su influencia, a través de hacerles algún favor, y les había hablado de Dios. Así se cree y creemos que así fue por la manera como Abraham se movía, un hombre de fe. Pero ahora hay un grave problema y dice la Biblia que era un problema grande en la tierra. Capítulo 12, versículo 10, dice de la siguiente manera: Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entendemos que para este entonces Egipto ya es una nación, es un pueblo fuerte, es un pueblo que está establecido. Egipto venía de Misraim, uno de los descendientes de Cam. Así es que son de los descendientes de Cam.
y sus prácticas de ellos son bastante contrarias a lo que a Dios le agrada. Abraham es un hombre de fe, lleva con él cuidando una promesa y él decide ir para allá porque hay una gran hambre en la tierra. Cuando la palabra de Dios utiliza la palabra descendió, ciertamente no es quizás la mejor opción por hacer, por cuanto descender es bajar. Y si Egipto es un tipo, una figura del mundo como se conoce en la actualidad, pues realmente Abraham en aquella situación de hambre, pues va a pedir ayuda o va a buscar morada a Egipto, porque dice que iba a ir a morar allá. La verdad, él no tenía una tierra donde estar, simplemente donde se le permitía, ahí quedaba. Entonces, ¿por qué? Porque vivía con la promesa de Dios, pero todavía Dios no lo establecía y aparte le dijo que lo iba a hacer, la tierra iba a ser de su descendencia. Así es que Abraham, cuando dice la palabra de Dios que descendió a Egipto para morar allá, realmente significa para peregrinar, o sea, iba a andar en Egipto pues también sin ninguna estabilidad. Y Abraham era una persona inteligente, sabia. ¿Por qué? Porque era una persona de fe y la fe te da sabiduría, te da entendimiento. Dios le está ubicando a Abraham en su vida y él sabe que a donde va a ir hay mucho peligro. Y entiendo que muchas de las enseñanzas y muchos de los sermones que se han escuchado y que a veces todos los predicadores hemos usado, esto que va a hacer Abraham lo tomamos como algo muy equivocado. Yo quisiera hoy darle un enfoque distinto por lo que nos enseña la Biblia. Lo que nos enseña la Biblia y la razón por la que lo hizo Abraham. Así es que en este día estudiamos lo que sigue que hizo Abraham y puedes poner tus comentarios en el video y yo los voy a leer. Pero vamos a tomarnos un tiempo y después vamos a mirar, mientras estudiamos la Biblia, vamos a mirar otra porción muy semejante y vamos a llegar a muchas conclusiones muy buenas y muy acertadas y no nada más tomar esto a la ligera. Así es que Abraham va a Egipto, desciende a Egipto a morar allá, iba a andar errante realmente, pero va con una tremenda preocupación. Sabía que estaba saliendo de la tierra que le dijo Dios, la voy a dar a tu descendencia. Pues por eso dice la Biblia, descendió a Egipto. También sabía que la gente de Egipto no era del todo buena delante de Dios. Sabía de la depravación moral y sexual que había y cómo actuaban los hombres. Él sabía. Entonces, en el versículo 11 dice, y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Por supuesto que Abraham siempre supo, su esposa la conoce, que es hermosa. A pesar de la edad, pues el deterioro de sus cuerpos era muy distinto que lo que ahora sufrimos en la actualidad. Esta mujer era de una edad, diríamos en la actualidad, mayor, mas sin embargo era hermosa, de su aspecto hermoso. Pero, aunque estoy leyendo en la Biblia Reina Valera, pero la palabra he aquí ahora, en el original, realmente significa te voy a pedir o te voy a rogar
te voy a pedir un favor. Eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque eres una persona de un aspecto muy hermoso, totalmente eres hermosa y quiero pedirte un favor. ¿Por qué? Porque la hermosura de Sara, de Sarai, Sara sería su nombre futuro, iba a provocar en aquellos hombres algo que Abraham ya podía mirarlo, lo podía entender. Y le dice a Sarai, hazme ese favor. En el versículo 12 dice, hazme ese favor. Dice, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Perdón, a ti te preservarán la vida. Entonces aquí miramos que Abraham sabe de qué manera actúan estas personas. No está sino visualizando lo que va a ocurrir en una situación donde entran y miren a la mujer hermosa, a Sarai hermosa. Y recuerden, Abraham tiene por necesidad cuidar una promesa. Y él sabe que aquella gente son capaces de matar a un extranjero por tomar a la mujer. Y Abraham le pide un favor a su esposa. Y aquí empieza la apariencia donde dice, hijo, ¿este es un hombre cobarde o qué pasó? ¿Le faltó la fe o qué pasó? Mas sin embargo, él está declarando estos van a actuar equivocadamente. Ahora vamos a ver, cuando entran a ver si Abraham tenía razón o no. No miramos que Sarai dé respuesta, que le diga que sí o que no. Pero cuando leamos la otra porción y nos toque, conforme al estudio que vamos, va a pasar algo muy semejante y se nos va a dar la información de qué ocurrió y por qué Sarai estuvo de acuerdo con Abraham. El versículo 3 dice, ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Entonces, cuando leemos esta porción y leemos que dice que di que eres mi hermana para que me vaya bien, nosotros cuando leemos suponemos que Abraham la quería usar como para ganancias, lo cual es errado. No es correcto. ¿Por qué? Porque cuando dice para que me vaya bien, si nosotros lo miramos en el original, está diciendo para que sea acepto a ellos, para que no me maten. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo para que me den cosas, para que me den ganado. No, él no está diciendo eso, sino para que me acepten a mí, para que no me maten a mí. Di que eres mi hermana. Y dice, el versículo 3 empieza, ahora pues, y significa en el original, te ruego y te lo pido por favor. Así, please, como diríamos en inglés. Y hazlo. Algunas Biblias traducen y para que yo viva por amor de ti. Dicho de otra manera, Abraham realmente le estaba pidiendo un ruego, un favor a su esposa. Y su esposa no contesta, pero sabemos que lo hace y sabemos que lo va a volver a hacer. Y yo quiero recordar esto. Sarai conoce la promesa que Dios tiene y ha puesto en Abraham. Y a Abraham le es necesario conservar esa promesa.
Podemos decir muchas cosas, como a poco Abraham no sabía que Dios podía mandar un ángel y pelear contra él. Amados hermanos, en la historia de la humanidad, hombres han matado a hombres de Dios. Hombres de este mundo han matado a misioneros, a los mismos apóstoles. La gente que no sigue lo que le agrada a Dios son capaces de hacer todo, no están bajo la voluntad de Dios. Los egipcios, vamos a mirar qué es lo que hacen cuando entran. A ver, y vamos a mirar que Abraham no se equivocó. Si tú le estudias a algunos maestros de Israel, cristianos, te vas a dar cuenta que ellos dicen que, por lo que se conoce de Abraham, Abraham realmente lo miró proféticamente. Entonces, en el 14 dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Aquí miramos primero, Abraham no estaba equivocado, la miraron hermosa en gran manera, lo cual significa iban a tener disposición a tomarla. Y todos los hombres allí eran iguales. No se describe de otra manera. ¿Por qué? Voy a volver a repetir, dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios, hablando de los egipcios, por así decirlo, comunes, vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y parece ser que siguieron la voz. ¿Por qué? Porque en el 15 dice, y también la vieron los príncipes de Faraón. Todo varón tenía el mismo sentir en su corazón con relación al sexo opuesto. También lo vieron los príncipes del Faraón. Dice, y la alabaron delante de él. O sea, ¿les importó hacerlo delante de él? Para nada. ¿Por qué? Porque eran personas así. Este es un extranjero. Se avalancharon en contra de aquella mujer hermosa. Los plebeyos, por así decirlo, la gente común, la gente de trabajo, los egipcios y también los príncipes de Faraón. Y el mismo Faraón va a hacer lo mismo. Dice, voy a leer otra vez el 15, dice, y también la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él. ¿Y qué hicieron? Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. ¿No les parece que es algo tan rápido el proceder de ellos? Pues el sentido que tenían era arrebatar. Si un extranjero se presentaba, a ellos les agradaba aquella mujer, ellos la tomaban. Todos tenían el mismo sentir. Tantos la gente trabajadora como la gente del palacio, podríamos decir los políticos, como el mismo rey. Abraham estaba completamente correcto en pensar y saber, y por eso se considera que hasta fue una revelación de Dios que aquellos hombres iban a actuar así, porque no estaban dentro de lo que a Dios le agrada en todas sus acciones sexuales y cómo trataban los asuntos. Una gran comunidad de los cananitas, de los que venían de acá, iban a actuar así. Aquí podemos mirar que Abraham no se equivocó, así iban a actuar. Y nosotros podemos decir, entonces, ¿dónde está la confianza en Dios? Bueno, recuerda, hay confianza en Dios, pero si Abraham entra peleando, los egipcios van a actuar. Si Abraham entra diciendo, no me toquen a mi esposa, los egipcios van a terminar con él. Entonces Abraham le dijo, para que se me conserve la vida, para que no me maten, para que me acepten, este es lo que
te ruego que hagas. Y los egipcios estaban actuando exactamente como Abraham lo había considerado. Y el faraón, ¿qué hizo? En el versículo 16 dice, e hizo bien Abraham por causa de ella. ¿Quién lo hizo? El faraón. El faraón hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Y te voy a decir, vamos a terminar esta porción y te vas a dar cuenta que Abraham no fue en busca de eso. Esa fue la reacción del faraón, como queriendo dar algo a cambio de algo que ellos hacían por las prácticas que tenían. Ahora, tú vas a mirar cuando terminemos y vamos a dialogar de la actitud o de lo que hizo Dios. Así es que Abraham, pues, ¿qué crees tú si se niega a recibir lo que les daba el faraón? La Biblia no dice. Pero en un momento vamos a mirar cuál es la actitud del faraón. Dice en el 17, Dios entra en acción. Dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Observa. Si Abraham hizo algo equivocado delante de Dios, Dios no ejerció nada en contra, no lo dice en este momento, en contra de Abraham. No lo hizo en contra de Sarai. Dios mandó plagas al faraón y su casa. Tengo una pregunta. Si ellos eran inocentes, ¿tú crees que Dios castiga al inocente? Vamos a mirar otro caso donde exactamente ocurre algo muy parecido y Dios va a hacer algo distinto. Y también Abraham va a hablar distinto y también la persona involucrada va a hablar distinto. Pero aquí, ¿cuál sería la razón por la cual Dios manda una plaga? Porque hicieron las cosas y de una forma incorrecta. Ellos tenían sus procederes con ese tipo de relación, estableciendo relaciones con mujeres de una manera errada. Entonces, Dios actúa y dice a su casa con grandes plagas. O sea que no fue como un aviso nada más. O sea, fue un castigo a la casa de Faraón. ¿Por qué? Porque todos los hombres eran del mismo proceder. Y dice el 18, entonces Faraón, escucha cómo era Faraón, llamó a Abraham y le dijo, observa lo que le dijo. Primer pregunta, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Esa es la primera pregunta. ¿Esperó respuesta? ¿Pidió respuesta? No. No. Le hace otra pregunta. ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Segunda pregunta. ¿Esperó respuesta? No. Tercera pregunta. ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? O sea, que llegaba alguien ahí con que dijera es mi hermana, ya la podían tomar por mujer. Así no son las cosas. Ellos no procesaban nada, nada más tomaban, pretendiendo tener derecho. Pero él hace 3 preguntas y no espera ninguna respuesta de Abraham. No, ni siquiera le da chance, diríamos,
oportunidad de que Abraham hable. Y luego dice, él mismo. No espera respuesta y luego dice, terminando la segunda parte del versículo 19, ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. ¿A qué horas pide respuesta? ¿A qué horas espera por alguna explicación? No. Y el 20 termina diciendo, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham. Y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Fueron y los dejaron hasta la puerta de la ciudad. Que se lleve todo, que se vaya. No le importaban explicaciones. Tú vas a mirar otro caso semejante, donde la persona hace preguntas y Abraham le da respuestas. La persona hace preguntas y Abraham le da respuestas. Y la persona va a entrar en entendimiento de lo que Dios dice y de lo que Dios es. Abraham, como te dije en el video pasado, él en cada pueblo que iba, él era influencia buena. Y te puedo decir, por lo que ocurrió en el futuro, que el propósito de Dios, de Abraham, era que Dios se mostrara y entonces él iba a hablar de una manera, pues ahora sí, directa y poderosa al pueblo de que Dios era realmente grande. Pero a pesar de que Dios le mandó plaga a Faraón, grandes plagas, Faraón salió con una actitud y dice, pues, preguntó y preguntó y preguntó y nunca esperó respuesta. Por lo contrario, dio la orden, vete y sáquenlos. Abraham nunca habló con él. Y se tuvieron que ir. Y esta porción se le toma a Abraham como un error grave. Y así se ha enseñado mucho. Más, juzgar las cosas a la ligera podría tener grandes consecuencias. Primero, para ir nosotros cerrando esta enseñanza, esta porción bíblica, las cosas que miramos es que parece ser que Abraham hizo algo muy equivocado. Sin embargo, indica que Abraham no estaba equivocado con relación a cómo era la gente, a aquellos hombres. También hay un indicativo que no hubo un rechazo de Sarai. Y hubo un indicativo también de que Abraham le rogó a Sarai que le hiciera ese favor para que él fuera acepto. Cuando llegaron, todos los hombres actuaron equivocadamente. Pues no llega una visita a un país y porque sea hermana de un hombre, la toma cualquiera. En esta ocasión la llevaron hasta el faraón. Todos, desde el faraón hasta el último hombre, eran iguales. Y cuando Dios envía el castigo, le envía a la casa del faraón. No castiga a Abraham. Nunca le dice Dios a Abraham algo con esto respecto. ¿No? Porque aquí yo te puedo decir, Sarai sabía la importancia de aquello. Dios iba a tener, Sarai una mujer de fe, Dios iba a tener cuidado de ella. Y eso no lo dice la Biblia, pero lo podemos entender porque ni siquiera la tocó. Esa es la verdad. No, y Abraham no fue acepto en Egipto, no por su persona, no por lo que él era, no por ser persona que conoce a Dios. Ahí lo que haría nada más porque pues tenía una mujer al lado pues, que les gustaba. Cuando supieron que era intocable y que Dios mismo la defendía, pues los corrieron.
Es lo que dice la Biblia. Ahora, pues, repito, hay enseñanzas donde se dice que Abraham cometió un grave error, pero la Biblia misma nos va a enseñar que no es así. Y repito, ni mismo Dios reclamó a Abraham. Y cuando Abraham se equivocó, Dios va a hablar con Abraham en otro aspecto que no falta mucho, porque sí se equivocó. Así es que, recapitulando en principios para este mundo actual, cuando Dios nos da una promesa tan grande como la dio a Abraham, se deben de unir esposa y esposo para guardar esa promesa, cueste lo que cueste. Si la cuidamos, Dios va a tratar el resto. Y sabemos que aquí no hay maldad de la decisión que tomaron ellos, porque Dios no defiende la maldad. Dios no apoya a la maldad. Dios no iba a castigar la casa del faraón por la maldad de ellos. Aquí hubo maldad en el pueblo de Egipto. Y nunca se habla de la maldad de Abraham, ni abuso contra Sarai, ni nada. Entonces, guardemos, recuerda ese principio, la promesa, haciendo el máximo esfuerzo, esposo y esposa, por guardar la promesa de Dios. Al final de cuentas, en estos tiempos, no llegan a esos extremos los cuidados que debemos de tener. Tenemos libertad para amar a Dios, para servirle, guardar su promesa, abrazar, seguir caminando. Muy raro a la vez y muy raros los lugares, aunque sí hay, donde se tienen que ocurrir estas cosas. Sí hay en la actualidad. Pero acá en el mundo hispano es muy raro. Así es que si tú escuchas que Abraham cometió un error, o si aún sigues creyendo así, es cuestión de que esperes algunos días o algunos videos y vamos a mirar otro caso semejante. Y vas a ver lo que dice Dios. Así es que es mi deseo que en esta ocasión voy a decir hasta que tengas dudas, si así te da hambre de saber más de Dios y más de su palabra, y así Dios bendiga tu vida a través de su palabra, y así todos somos bendecidos. Pero yo te digo que en mi persona, cuando Dios me enseñó esto, pude entender mejor por qué y cuál es la ocasión de las cosas cuando a veces no las entiendo. Por lo que resta, mi amado hermano, yo te bendigo a ti. Si tienes algún pensamiento que dices ahorita, ay, esto es muy diferente de lo que a mí me han enseñado, lo que he escuchado, nomás espera tantito. La Biblia va a contestarnos en otra enseñanza que no falta más que unos cuantos días y lo vas a entender. Dios bendiga a tus hijos. Dios bendiga tu entrar y tu salir. Que estés muy bien. Nos miramos el próximo video.